Paso a vosotros, a cada uno de ustedes. Bienvenidos a una nueva cápsula de vitaminas para el alma, con esta reflexión que hemos estado llevando por estas semanas, que le hemos titulado Los héroes de la fe. Y el día de hoy nos corresponde retomar la parte número 6 de este bloque de 10 cápsulas que estaremos presentándoles sobre la vida de este héroe de la fe llamado José. Y la reflexión para este día le hemos llamado La respuesta de Dios. La semana pasada cerrábamos nuestra reflexión en donde José le interpretó los sueños al panadero y al copero, y vamos a ver qué acontece después de esto. En el libro de Génesis, en el capítulo 40, el versículo 13 al 15, nos habla de esta parte de la historia. Dice así: Al cabo de 3 días, Faraón te hará levantar cabeza, y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como lo solías cuando eras su copero. 14. Acuérdate, pues, de mí, cuando tuvieres ese bien. Ruégote que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me hubiesen de poner en la cárcel. En esta parte vemos cómo José hace una petición especial a aquel copero. Al panadero no le pudo decir nada porque sabía que en 3 días el faraón iba a quitar su cabeza, pero al copero, al cual le interpretó su sueño, que Faraón lo iba a restituir en su posición, en su trabajo como su copero, le pide el favor que cuando él estuviera sirviéndole al Faraón, que era la máxima autoridad en aquel tiempo allí en Egipto, pues le hablara de ese joven que estaba, como ahorita les acabo de leer, le explica cuál era la razón por la cual él estaba encarcelado injustamente ahí, y que había sido hurtado, o sea, en otras palabras, lo habían robado aquellos ismaelitas y se lo trajeron a vender acá a Egipto. Pero vamos a ver más adelante, hermanos, cómo este copero hizo caso omiso de ese favor que José amablemente le estaba solicitando. Y con esta reflexión quiero hacer hincapié que José está haciendo uso de su derecho, es decir, él vio la oportunidad, después de haberle interpretado ese sueño a este hombre y saber que él iba a estar ahí delante otra vez nuevamente del faraón, el copero. Entonces él se le ocurre, ¿verdad?, pedir ayuda, como cualquiera de nosotros pudiéramos pedir ayuda en alguna circunstancia, ya sea a un abogado, a un médico, a alguna persona que esté capacitada para ayudarnos. Recurrimos, claro, lo hacemos con la ayuda de Dios, porque de Dios es que se muevan todas las cosas. Y José así lo veía, entendía que no era ninguna coincidencia que estos dos hombres hayan caído ahí en la cárcel y que hayan tenido ese sueño, y él sabía que a través de la interpretación de esos sueños era parte del plan de Dios para poder llegar a esa máxima autoridad y poderle exponer su situación y lo dejaran libre. Ahora quiero adelantarme unos versículos más adelante, aquí del capítulo 40, pero ahora les quiero leer el 23 para que ustedes escuchen si el copero hizo caso de explicarle al faraón que había conocido a un joven que interpretaba sueños, que estaba injustamente acusado en la cárcel. Pero no, vamos a ver qué pasó. Dice el 23: Y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Con esto que les acabo de leer, denota la poca falta de interés de ayudar a los demás. Después de que José hizo su trabajo de darle aquel anuncio en adelantado de que este varón iba a recuperar su trabajo, y este hombre, al haberlo recuperado, al haber estado en esa fiesta que Faraón hizo con motivo de su cumpleaños,
dice que no le mencionó nada ni se acordó. De hecho, se olvidó, dice aquí, de lo que le había prometido a José, que le ayudaría llevando aquel mensaje ante el faraón. Entonces, con esto nos denota cómo es el hombre de olvidadizo, cómo somos como humanos, como sociedad, ante alguna persona o a veces hasta con nuestro Dios, de agradecerle los favores que Él hace para con nosotros. Por eso esta reflexión nos invita que cuando se nos pida un favor, lo hagamos tal y cual se nos pide, sin ningún interés de sacar provecho, de sacar ventaja, no. Hagámoslo de corazón porque tenemos que ser agradecidos con los que nos hacen alguna ayuda, algún favor, y regresárselos si ellos nos lo están solicitando de alguna manera para que quede esa cuenta saldada. Lo que pasó aquí con el copero, que no, se le olvidó ya estando en su posición, ya estando ya él bien establecido nuevamente, se le olvidó que estuvo en la cárcel y denotó el ser un hombre mal agradecido. Y al paso de los días, al paso del tiempo, aquí vemos que José no se desesperó, él siguió manteniendo su fe de que Dios tenía la respuesta a su necesidad para sacarlo de ese lugar donde él estaba injustamente, y no paró en su interior este varón de fe de tener esa confianza de que él iba a salir de ese lugar. Y vamos a ver cómo Dios utiliza los recursos, las herramientas para que acontezca su plan divino. Y esto lo vemos en el capítulo 41 de aquí de Génesis. Les voy a leer los primeros versículos. Dice el 1: y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Parecíale que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Aquí podemos denotar que Faraón estaba teniendo unos sueños que lo estaban inquietando, porque soñó esas vacas flacas y esas vacas gordas, que una se comía a la otra. Después tuvo otro segundo sueño de aquellas espigas que eran 7, que una se comía a la otra, y todo eso lo inquietó en su espíritu. Mandó, dice, llamar a todos los magos de Egipto, a sus sabios, y ninguno de ellos pudo darle la interpretación a este sueño. Y fíjense lo que dice el versículo 9. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo: acuérdome hoy de mis faltas. Faraón se enojó contra mis siervos, y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de los de la guardia, y a mí y al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño en una misma noche. Cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño. Y estaba ahí con nosotros un mozo hebreo, sirviente del capitán de los de la guardia, y se lo contamos, y él declaró nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi puesto, e hizo colgar al otro. Aquí vamos a hacer una pausa para ver cómo el copero está escuchando que su jefe o su patrón, que era el faraón, estaba teniendo sueños terribles que nadie le podía interpretar, y va y le dice que él se acuerda de sus faltas y hace una reflexión y dice que él conoce a una persona que está en la cárcel y que él sabe interpretar los sueños. Y con esto estamos viendo que pasados estos 2 años se acordó de aquel José, este copero, y con ello nos dice a nosotros que Dios no tarda sus promesas. Quizás a veces nos desesperamos cuando tenemos una situación y queremos que la respuesta o que la medicina actúe como por arte de magia en el minuto, y a veces toma su tiempo en que nuestro organismo o en que el problema se solucione. Aquí fueron 2 años que José tuvo que hacer uso de la fe, de la paciencia,
para esperar el momento que iba a llegar para que él fuera liberado de esa cárcel. Ahora veamos en el versículo 14 cómo se ejecutó esa liberación de José de la cárcel. Dice así a la letra: entonces Faraón envió y llamó a José, e hízole salir corriendo de la cárcel. Le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos, y vino a Faraón. Aquí vemos cumplida la promesa de Dios de liberarte de tu problema, de sacarte de la cárcel, de la desesperación, de ese hoyo donde nos sentimos en ciertas ocasiones sumergidos. Por eso, hermanos, este consejo, esta historia de José es para todos nosotros, para que copiemos el modelo de él y veamos que nuestro Dios no se equivoca, ni tarda sus promesas. Él, en el momento que él considera que es necesario, él te va a sacar de esa situación, de esa enfermedad. Solo es cuestión de tener paciencia, de tener fe y esperar en sus promesas. Que nuestro Dios les bendiga a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy en esta reflexión, y si Dios nos presta la vida y la salud, la próxima semana continuamos con la siguiente parte de la prueba que va a tener ahora José delante de Faraón y cómo va a ser la manifestación de nuestro Dios en la vida de este héroe de la fe llamado José. Que nuestro Dios les bendiga grandemente y los esperamos la próxima semana. Paz a vos a todos ustedes.